Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos sean todos, otra edición más de Barómetro, acá en Pingüino Televisión. Estamos en el extremo sur de nuestro país, en la zona más austral del mundo. Estamos en Punta Arenas, en vivo y en directo para ustedes a través del www.elpingüino.com y estamos también a través de nuestra señal de televisión digital en el 4.1 acá en la ciudad de Punta Arenas y también en el 4, canal 4 de televisión abierta en la ciudad de Punta Arenas, capital regional de Magallanes. Estamos partiendo otra edición más de Barómetro y estamos partiendo con un gran invitado. En el primer bloque vamos a tener al subdirector médico del Hospital Clínico de Magallanes, doctor Claudio Barría, a quien pasamos a saludar en vivo y en directo a través de Skype. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido otra vez más al Barómetro en forma virtual, Claudio. Sí, nuevamente. Buenas noches, José Ignacio. Un gusto estar acompañándote. ¿Cómo ha estado usted, Claudio Barría, y cómo ha estado todo el equipo médico del Hospital Clínico Magallanes? Bueno, estamos bastante tranquilos en este minuto. Ha sido una semana esperada detrás de las otras 3 que estuvimos, que fueron bastante intensas. Estamos muy contentos igual porque tenemos hoy día la noticia que nuestra subdirectora está de alta, se encuentra en su domicilio. Entonces una gran alegría para todo el equipo hospitalario, para todos los funcionarios, saber que Isabel se encuentra ya en proceso de franca recuperación. Así que muy contento y con mucha energía y bueno, también preparándonos para ver cómo será los próximos días el escenario en Punta Arenas y en la región. Doctor Barría, ¿cuántos funcionarios médicos han estado en las condiciones que estuvo María Isabel Idulla, como en condiciones críticas, llamémoslo de esa forma? 2. Hemos tenido 2 funcionarios en esa circunstancia. ¿Y los 2 han salido bien y los 2 ya están dados de alta? ¿Ambos ya están en sus casas? Sí, y además tenemos una funcionaria del equipo que no médico, digamos, que es una TENS, que también, gracias a Dios, se encuentra en su domicilio también en franca recuperación. Ella estuvo 39 días también hospitalizada en el Hospital Clínico Magallanes. Exactamente, estuvo en estado grave, por lo que de manera, digamos, general nos alegra mucho que, sobre todo habiendo estado en esas circunstancias, tanto ella como Isabel, se hayan recuperado y estén de vuelta en sus hogares con su familia. Doctor, todas estas personas, de las 3 que estamos hablando en estos momentos, ¿se contagiaron en el Hospital Clínico de Magallanes? No tenemos certeza, pero suponemos que lo más probable es que pueda ser así, sobre todo considerando en que estamos trabajando en un ambiente que está rodeado, digamos, de carga viral, ya sea por pacientes u otras personas contagiadas. Se lo pregunto, y perdonando la expresión desde la ignorancia, doctor, ¿en qué va que se pueda contagiar una persona, como el caso de María Isabel Idulla en este caso, o cualquier funcionario médico, y por qué no se contagian otro tipo de funcionarios? ¿En qué va el tema? Bueno, la verdad es que, se definió que todos los funcionarios que sean contagiados por COVID se considere como parte de una enfermedad asociada a lo laboral. Sin embargo, en el transcurso de esta pandemia hemos tenido situaciones en donde sabemos que personas se han contagiado fuera del hospital. La verdad es que para el caso general
Da lo mismo, son funcionarios que tienen que salir muchas veces porque no se cumplen las medidas de transmisión, porque hay también una posibilidad real de contagiarse de acuerdo a la carga viral, y también porque hay contacto entre personas que hoy día recién en las familias sobre todo es muy difícil de poder mantener el distanciamiento físico, existen personas que trabajan en ambientes cerrados, entonces hay una serie de condiciones ambientales y también desde el punto de vista de lo que uno hace diariamente, que en el fondo te pueden llevar a contagiarte. Este es un virus que es altamente transmisible, por lo tanto, en cualquier situación uno se pudiera contagiar. Doctor, usted lo decía hace pocos minutos acá en la entrevista que están más tranquilos. Magallanes, y especialmente el Hospital Clínico Magallanes, vivió las 2 primeras semanas de abril y quizás hasta la tercera, Claudio, usted me lo puede asegurar, una especie de estrés de infraestructura crítica, lo señaló de esa forma incluso el ministro Jaime Mañalich, e incluso fue una de las grandes razones por las cuales visitó en el mes de abril la región de Magallanes el propio ministro de Salud. Ese pic, llamémoslo de alguna forma, pasó, Claudio, ese pic puede volver en cualquier instante. Lo que están viviendo ustedes ahora, una especie de tranquilidad, entre comillas, es relativa, es producto de la cuarentena. Perdona tantas preguntas, médico. Sí, mira, la verdad es que nosotros creemos hoy día que tenemos una menor cantidad de pacientes en la OPC. La verdad es que no tenemos certeza de cuántos son realmente los contagiados. Tenemos los números en relación a los pacientes que se toman PCR o a los funcionarios que se toman la PCR, que es el test para detectar coronavirus. Nosotros sí hemos notado que claramente existe una baja durante las semanas del 6 al 26, o sea, entre los días del 6 al 26 de abril, hubo aproximadamente 15 ingresos semanales en pacientes a la unidad de paciente crítico. Esta semana, la semana pasada hubo 7 pacientes y la anterior hubo 6. Eso nos da cuenta que efectivamente hubo una baja en el ingreso de pacientes a la unidad de crítico, lo que nosotros claramente asociamos a lo que es la cuarentena. La dificultad de esto es que la cuarentena, el efecto cuarentena se viene a notar después de casi 4 o 5 semanas de haberla iniciado. Sin embargo, los periodos de contagio normalmente se asocian a 10, 14 días. Por lo tanto, cada vez que nosotros levantamos una cuarentena, tenemos la posibilidad de que se vuelva a producir este mismo pic. Por eso que digo que en este minuto estamos en tranquilidad, pero estamos muy atentos y viendo cómo se desarrolla el programa diariamente. Los datos duros nos muestran que los ingresos a la unidad de paciente crítico es el mejor indicador de ir viendo cómo va esta pandemia. Nosotros hemos notado también que las unidades de emergencia, que es el único lugar donde en el hospital tomábamos a los pacientes sintomáticos, también hubo una disminución en su consulta, lo que no necesariamente puede significar que sea un efecto cuarentena, sino que más bien se puede dar también porque personas que antes tenían síntomas leves y preferían consultar, ahora no lo están haciendo. Sin embargo, a pesar que en algún minuto se dio esa situación en el servicio de urgencia, la cantidad de pacientes críticos que llegaban no variaba. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos en este minuto es que si bien hay un efecto cuarentena, el indicador más certero respecto a cómo se está comportando esto va a ser el ingreso de pacientes a la unidad crítica. Si tuviéramos que decir hoy día un pic en el fenómeno coronavirus en Magallanes, ese pic, si esto se terminara pronto, que lo vemos muy difícil, pero si esto fuera en una curva descendente hoy día, doctor Barría, el pic se logró en Magallanes más o menos en esa fecha, mediados de abril. Lo que pasa es que lo que nosotros creemos que esto se va a dar en una especie de ola, es decir, en un minuto vamos a tener un pic que va a ir bajando después de un periodo de cuarentena. Ahora tenemos que ver cómo se comporta. Va a ser las 2 o 3 semanas siguientes van a ser cruciales para saber cómo se va a dar el comportamiento del virus en la población. De tener un nuevo pic, digamos, en términos de ingresos de pacientes a cama crítica, podríamos hablar de tener nuevamente de esta forma de ola en el fondo, en donde tiene un alza, luego tiene un descenso y posteriormente vuelve a tener un alza, que estaría fundamentalmente relacionado al alza de la cuarentena. Pero ahora, si volviera esa alza, que ojalá no vuelva, pero que puede volver porque se levanta la cuarentena y quizás, entre comillas, lógicamente y estadísticamente, podría ocurrir eso dentro de aproximadamente 10 días más, doctor Barría, ¿está mucho mejor preparado hoy día el hospital
que cuando ocurrió esto a mediados de abril? La verdad es que nosotros tenemos los mismos recursos que teníamos cuando comenzamos la pandemia. Pero hay más respiradores, claramente, ¿no? Estamos más organizados respecto a cómo partió la cuarentena propiamente tal. Cómo comenzó la pandemia. Claramente ya existe un trabajo que está más o menos organizado, los equipos de salud en general, aprendemos a trabajar en base a nuestra experiencia y empezamos a repetir los modelos de atención. Hay un elemento que tenemos considerado que durante el pico anterior, por así llamarlo, no sabemos si vamos a disponer, y es la posibilidad de aeroevacuar pacientes. Nosotros vemos diariamente cómo se va dando el panorama en Santiago, en la región metropolitana en general y también en el resto del país, y sospechamos que el pico que nosotros vivimos hace 2 o 3 semanas lo van a empezar a vivir en el centro del país durante estas semanas que vienen. Por lo tanto, también vamos a tener que revisar el tema de ver cómo poder tener disponibilidad de camas en otras ciudades del país, a fin de poder tener ventiladores disponibles de forma permanente en nuestra región. ¿Cuántas personas se han debido contratar en el último mes, doctor Barría, en el Hospital Clínico Magallanes? Mira, no tengo un número exacto porque en general esto es rotativo. Nosotros tenemos, por ejemplo, semanalmente en el área médica tenemos entre 2 a 3 médicos contratados. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia, en todo lo que es el servicio de urgencia se contrataron aproximadamente 12 profesionales. Lo que va variando, digamos, semana a semana, justamente porque han habido profesionales que vienen, hacen su trabajo y luego retornan a sus hogares. Por otro lado, en el área de enfermería, de kinesiología y en el área de los técnicos se ha contratado un número, yo creo que alrededor de unas 40 personas en lo que va de esta pandemia. ¿Hoy cuentan con toda la implementación necesaria, doctor, para seguir tomando los test, seguir tomando los PCR? Hoy eso es mucho más acelerado que cuando parte la pandemia a mediados de marzo acá en la región de Magallanes. ¿Eso les sirve mucho para, de una forma u otra, mejor organizarse al interior del hospital? Sí, claramente nosotros nuestro primer caso lo tuvimos el 16 de marzo y la verdad es que el pic de ingreso a UPC se dio como 2 o 3 semanas después. Entonces, lo que se fue dando en la medida que fuimos adquiriendo equipamiento a través del CADI y a través del mismo hospital clínico, es que hoy día disponemos de un laboratorio que no tiene más allá de 48 horas de entrega de resultados, por lo tanto claramente define y nos permite sobre todo realizar las cuarentenas respectivas. Ahora, desde el punto de vista del ingreso a paciente crítico, la verdad es que los pacientes ingresan igual independiente de si son o no COVID positivo. Y los pacientes ingresan en relación a su patología, pero sí nos permite la población en general mantener los aislamientos, realizar las cuarentenas respectivas. ¿Cómo se mira desde el Hospital Clínico Magallanes, doctor Barría, la crisis hospitalaria que está viviendo hoy día Santiago fuertemente? Porque de llegar una mayor cantidad de ventiladores a Chile, es muy poco probable que lleguen a Magallanes ahora como está la situación en la región metropolitana. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros llevamos un trabajo estrecho con el Servicio de Salud. La verdad es que tenemos todavía comprometido unos ventiladores, que también ha habido retraso en ese sentido porque esta es una situación a nivel mundial, lo cual ha hecho demora en la llegada de algunos equipamientos. La verdad es que hoy día nosotros tenemos una cantidad suficiente, no hemos tenido que redistribuir ventiladores a otras regiones, ni mucho menos, por lo tanto disponemos de la misma cantidad de ventiladores que tenemos cuando comenzó la pandemia. Ya nos llama mucho la atención y vamos viendo día a día cómo se va dando este escenario, sobre todo en Santiago, y hay que ir viendo, bueno, esto es un escenario dinámico y hay que ir dándonos cuenta de cuáles son nuestras carencias y tratar de resolverlas con el resto de la red. Hace pocos minutos estábamos en una reunión acá en Pingüino Multimedia, especialmente con la gente, los periodistas y los reporteros que han cubierto el área de salud en estos poco más de 2 meses. Y analizábamos la siguiente situación que me gustaría que usted la confirmara, doctor Barría. 56% de pacientes, de camas utilizadas en estos momentos en el Hospital Clínico Magallanes, y más de 743 personas recuperadas hasta el momento. ¿Son las mejores cifras en 2 meses de pandemia en la región?
Claro que sí, claro que sí. Además que hemos ido evolucionando en la medida que se ha desarrollado esta pandemia. La verdad es que en un comienzo, cuando teníamos los pacientes positivos, no teníamos claridad hasta que el Ministerio estableció un criterio de alta de estos pacientes y por lo tanto hoy día sabemos que estos pacientes, al tener una PCR positiva, cuánto tiempo después van a estar de alta. Por lo tanto se va produciendo también una suerte de círculo, en el sentido que van ingresando pacientes y van también saliendo pacientes. En un comienzo los números fueron nos asustaban mucho, inquietaban mucho a la población, porque había mucho ingreso y poca salida, porque efectivamente son alrededor de 14 días. Claro. Por lo tanto, recién cuando salió el primer paciente ya llevábamos 14 días de pandemia. Y en ese sentido claramente los números van acumulando. Nosotros, si bien tenemos el número total de casos diariamente entregado por el Ministerio, no se ha hecho no tenemos el número, no se da a conocer el número real de pacientes recuperados. Por ejemplo, hoy día han habido ingresos en la UPC que son alrededor de 80. Descontando los fallecidos, hoy día tenemos 11. Todo el resto, la diferencia, son pacientes que están recuperados y que han sido recuperados de una unidad de pacientes críticos. La cifra del 56%, doctor, es 56% de camas utilizadas en estos momentos en la región de Magallanes, ¿cierto? Por lo menos en el resto del sistema, en lo que es Clínica Magallanes, en lo que es Hospital Naval, tenemos una ocupación casi total de las camas críticas, claro, pero que no son COVID. Sin embargo, nosotros en nuestra unidad en este minuto, claro, tenemos alrededor del 50% de camas utilizadas. Lo que es un muy buen número comparando el resto del país, porque según los datos que nosotros manejamos en estos momentos, doctor Barría, está en el lugar 23 el Servicio de Salud Magallanes de los servicios de salud que tienen mayor cantidad de camas utilizadas. Es decir, estamos bastante bajo en la tabla, lo cual es positivo en ese sentido, porque en Santiago hay servicios de salud, especialmente, por ejemplo, el Metropolitano Norte o el Metropolitano Poniente, que deben tener más del 90% hoy día. Exactamente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que te mencionaba hace un rato, y que es el desfase. Nosotros estamos adelantados aproximadamente 2 semanas. Por lo tanto, hay que ver en 2 semanas más si es que esta situación ojalá no se revierta y nosotros tengamos un alto número de camas ocupadas y el resto del país vaya a tener un número más bajo de camas ocupadas. Esta ola que te cuento va desfasada en aproximadamente 2 o 3 semanas respecto al resto del país. Ahora, la otra cifra que es muy interesante y que es bueno explicarle también a la población, más de 740, creo, personas recuperadas en la región de Magallanes versus un total de 930 y tantos pacientes que se han contagiado por el coronavirus en estos 2 meses y medio que lleva la pandemia en nuestro país. Se va acercando mucho en Magallanes, y esa es la cifra positiva, doctor Barría, del recuperado al contagiado. Exactamente, esto está también dado por el efecto cuarentena. Si uno se da cuenta, en la última semana los contagios están en alrededor de 14, 15, algunos días se había subido, pero la verdad es que si uno piensa que en algún minuto tuvimos alrededor de 50 contagiados en un día, claramente el número de salida va siendo mayor que el número de entrada, por eso que el delta va siendo menor. Ahora, y en ese sentido también hay que revisar las cifras durante la próxima semana. Ahora, en las últimas intervenciones públicas del doctor Jaime Mañalich, el ministro de Salud a nivel país, siempre pone como ejemplo Punta Arenas, Osorno, en menor medida Temuco, pero sí pone mucho el énfasis en Chillán, Punta Arenas y Osorno. ¿Eso habla bien del trabajo hospitalario que han hecho ustedes, doctor Barría? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el trabajo a nivel de la red y en específico del hospital clínico ha sido bien considerado a nivel del ministerio, sobre todo porque, como ya le he mencionado, empezamos primero. Claro. Lo bueno de todo esto es que tomamos decisiones correctas, decisiones que fueron conversadas con las autoridades. Hubo mucha anticipación respecto a lo que íbamos a vivir, y en ese sentido nuestro número de fallecidos, que si bien no es menor y no deja de ser lamentable, también son números que también se tenían que dar en algún minuto, que nos mantienen también en un nivel bajo de mortalidad. ¿Se evalúa dentro del hospital, doctor Barría, volver a realizar cirugías programadas? La verdad es que a nivel ministerial se nos ha indicado que comenzáramos a trabajar en cirugías programadas. Nosotros no hemos dejado de hacer cirugías programadas, no es que estamos en cero. Nosotros hemos realizado cirugías que están asociadas sobre todo a patología oncológica y algunas otras patologías que con criterio médico debe operarse y no debe esperarse independiente, digamos, de la pandemia.
y en ese sentido ha sido de mucha ayuda el Hospital Naval y la Clínica Magallanes, porque hemos podido realizarlas en esos establecimientos para poder darle respuesta a estos pacientes. En este minuto estamos también en una etapa de inicio de actividades gradual para ir viendo y evaluando. Sin embargo, tenemos que esperar estas semanas porque nuestro índice ocupacional de camas críticas para pacientes que no son COVID es muy alta y por lo tanto hay necesariamente algunas cirugías que hay que repensarlas bien en el minuto de hacerlas. Es muy importante, doctor, que la gente entienda que al comparar un poco la entrevista que estamos realizando hoy día con otra entrevista que hicimos con usted hace un mes y medio atrás, hoy día estamos con otro rostro, estamos con otras caras y usted está contando noticias bastante positivas. Pero es muy importante que la gente lo entienda, doctor, que nos da para celebrar, que nos da para abrir los centros comerciales full, que nos da para volver a hacer una vida absolutamente normal, que nos da para volver a clase, ¿cierto? Justamente, esto no ha pasado en lo absoluto. Esto es un trance, es un periodo que estamos evaluando y que estamos viendo cómo se da. La verdad es que yo creo que en todos lados se ha sido bastante claro respecto al distanciamiento físico, al uso de mascarilla, al lavado frecuente de manos, y en ese sentido esto no ha cambiado. Yo de repente que leo las redes sociales, me alegra leer cuando dicen en realidad esto no ha pasado, mi casa sigue cerrada, no me venga a ver porque esto todavía continúa. El virus todavía se encuentra en Punta Arenas presente, depende mucho del comportamiento tanto de la comunidad en general como de las acciones que han tomado las autoridades, que yo celebro, como por ejemplo no no tener clases presenciales, lo cual disminuye mucho la circulación viral en la comunidad. Son medidas que nos pueden permitir tener un mejor afronte en las próximas semanas, cómo se va dando esta pandemia. Es decir, usted recomendaría, doctor, mantener el teletrabajo especialmente para las personas que sean pacientes crónicos, para las personas que tengan diabetes, para las personas que tengan hipertensión u obesidad, que son las tres enfermedades más fuertes en la región de Magallanes y que hoy día pueden recrudecer el tema del coronavirus. Y así también, ahora que se intensifica con esta especie de cuarentena obligatoria para las personas mayores de 75 años. Exactamente, yo creo que no hay ninguna necesidad de hacernos volver a la normalidad. Ahora también existen situaciones económicas que hacen que las familias tengan que ir a trabajar y por lo tanto en ese sentido cuando esa situación no se puede mover, digamos, para una semana, para otra, lo que hay que hacer es que hay que mantener las medidas de distanciamiento social, ser exhaustivo en el lavado de manos y del uso de la mascarilla, que también son elementos de protección y que de una u otra forma nos han ido ayudando a disminuir el número de contagios. Y por último, doctor, para dejarlo libre, porque obviamente tiene muchas más actividades hoy día dentro del Hospital Clínico de Magallanes, es fundamental también la vacunación contra la influenza, especialmente para los niños, que ya se comenzó a intensificar en la región. Exactamente, la vacunación es un elemento importante. Nosotros no debemos olvidar que comienza el invierno, que vamos a empezar con la influenza, que tiene un menor grado de transmisibilidad, pero que igual en pacientes no vacunados pueden producir complicaciones y que son pacientes que igual pueden llegar a la unidad de paciente crítico. Por lo tanto, esa es una estrategia que bueno que nuevamente se retomó para justamente la población infantil y la población de riesgo. Doctor Barría, le quiero agradecer su presencia hoy día acá, nuevamente virtual, en el barómetro vía Skype, desde el Hospital Clínico de Magallanes. Ojalá que la próxima ya no sea vía virtual, porque ojalá que lo podamos tener acá en nuestros estudios conversando presencialmente, porque tenemos que salir de esta. Así es. Quería agradecer un ratito chiquitito ¿Sí? a todo el equipo del Hospital Clínico, a toda la gente que nos apoya diariamente, que tiene su compromiso férreo desde el primer día, a la gente que hace el aseo, a la gente, a los guardias que no son funcionarios del hospital, sino son funcionarios externos y que han mantenido su compromiso, al equipo médico, al equipo no médico en general. Creo que hemos hecho un trabajo de claridad frente a la comunidad en el sentido de que nuestro compromiso con la salud pública hoy día se nota más que nunca. Muchas gracias y agradezcale de parte nuestra también, doctora, ya a toda la gente que trabaja en el Hospital Clínico. Muchas gracias, buenas noches. Así es, estábamos conversando en este primer bloque de Barómetro con el doctor Claudio Barría, subdirector médico subrogante del Hospital Clínico de Magallanes, porque la subdirectora médica volvió a su casa, fue dada de alta, María Isabel Iduya, a la cual también le mandamos un beso grande y un abrazo apretado, porque ya vuelve tras haber sido paciente del COVID-19. Breve alto y en el segundo bloque otro entretenido invitado virtualmente también
acá en Barómetro de Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Amigos, llegamos al segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Televisión y como lo habíamos prometido a través de nuestras redes sociales, como lo anunciamos a través de todo el día en Pingüino Televisión, vamos a tener en breves minutos una muy buena entrevista con el jefe de la unidad de paciente crítico de la UPC de la Clínica Indisa, el doctor Sebastián Ugarte. Ya lo tenemos contactado vía Zoom a través de Santiago. Doctor Ugarte, ¿nos escucha? ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes, muy buenas noches. A través de Pingüino Televisión los saludamos desde acá de Punta Arenas. Hola Ignacio, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, me preocupa también cómo está la salud suya, porque usted está en la primera línea, usted trabaja en la UPC, la unidad de paciente crítico, y para todos, obviamente, ustedes están en la primera línea, son los que están más expuestos a este COVID-19. ¿Cómo está usted, doctor? No, muy bien, con mucho ánimo, tratando de hacerle la pelea a esta epidemia que ha salido un poco compleja, pero aquí estamos, aumentando las camas críticas en nuestra clínica todos los días, porque cada día llegan más y más enfermos. Claro. Doctor, lo hemos visto durante los 2 últimos meses, prácticamente casi todos los días. Su figura, sus arengas, sus discursos respecto del COVID-19 son tan o más importantes incluso que lo que pueda decir la misma autoridad sanitaria. Para nosotros es un gusto tenerlo en estos momentos y vamos a ver ahora el extracto de una arenga que usted tuvo hace poco más de 24 horas a través del matinal Buenos Días a Todos de Televisión Nacional. Vamos a ver lo que dijo precisamente usted, doctor Ugarte, hace poco más de un día. Yo no estoy aquí. No es el momento, en medio de esta noche oscura, para buscar más oscuridad. Es el momento de buscar fuerza y buscar luz. Acá tenemos que estar todos unidos y tenemos que salir adelante. Yo voy a hacer mi rol, voy a estar ahí con los enfermos y quiero que por favor nos unamos todos para salir adelante. Chile no ha enfrentado en más de un siglo una situación como esta. Ustedes no lo han visto, sus padres no lo han visto, sus hijos no lo han visto. Llegó la hora, se acabó el tandeo, pongámonos serios y tenemos que dar lo mejor de nosotros, por favor. Doctor, definitivamente se acabó el tandeo, tal cual lo dice usted. Con esas palabras no solo se emocionó usted, nos emocionó a todos, desde Arica a Magallanes. Hoy le estamos hablando de acá de Magallanes. Doctor Ugarte, usted dice, tenemos que estar más unidos que nunca. ¿Qué le diría usted especialmente a la gente que está tratando de sacar ciertos dividendos políticos de esta situación y tratando de desunir y de no contribuir a que definitivamente demos la lucha entre todos los chilenos a esta pandemia? La verdad es que no tiene ningún sentido. No es el momento para estar sacando cuentas pequeñas. Tú ves que lo que yo estoy haciendo es trabajar todos los días con los pacientes más graves. Las enfermeras, los kinesiólogos, los médicos, lo que estamos haciendo es arriesgar nuestra vida.
Tú entiendes que si estamos arriesgando el pellejo todos los días por salvar a los pacientes, lo que está en juego es muy grande. No es el momento de peleas chicas, que alguien pretende sacar una pequeña ventaja, que este dijo esta cosa, que este otro dijo tal, que podemos demostrar que teníamos la razón. Por favor, o sea, mucha gente está enfermando, mucha gente va a morir. No es tiempo para tonterías, es el momento de actuar unidos como país. Si no somos capaces los chilenos de unirnos frente a una pandemia que está matando 22 personas al día, ¿cuándo va a ser la hora que actuemos unidos como país? Yo creo que las palabras suyas, doctor Ugarte, han sido bastante elocuentes, bastante fuertes. Es el momento de que también demostremos una cierta madurez como chilenos. Yo creo que esa madurez no ha faltado. ¿Cómo veían desde Santiago, doctor Sebastián Ugarte, a Magallanes hace un mes cuando la situación era muy crítica acá? Nosotros estuvimos con un estrés de infraestructura crítica bastante fuerte. ¿Cómo se veía Magallanes desde allá, doctor? Bueno, por lo menos yo y la gente más conectada, informada, veíamos con preocupación, vimos cómo tuvieron que improvisar un poco camas críticas, hacer aislamiento de forma un poco improvisada en algunas unidades y cómo estaban llegando al borde del colapso. Eso se trató de revertir haciendo llegar algunos ventiladores, algunos médicos y profesionales que fueron a colaborar, pero nos quedó clarísimo que ustedes estaban viviendo un momento especialmente duro, muy cercano a la crisis y que por fortuna se pudo sobrellevar gracias al esfuerzo de muchos profesionales magallánicos, se pudo salir adelante. Y era un anticipo de lo que ahora estamos viviendo y que nos va a tocar vivir en la región metropolitana. La desventaja que tiene la región metropolitana es que al ser tan densamente poblado y tener tantos millones de habitantes, el volumen y las proporciones de estas son bastante grandes también. El mismo ministro de Salud, Jaime Mañalich, en todas las últimas intervenciones públicas, doctor Ugarte, ha destacado y ha puesto como ejemplo un poco el tema Magallanes. Pero yo creo que es importante, doctor, también clarificarle a la gente. Nosotros tuvimos 37 días en cuarentena, 37 días, poco más de 5 semanas, casi 6 semanas. ¿Es importante, doctor, clarificarle al magallánico hoy día que no puede haber un relajo con esto? Absolutamente. Lo que hemos visto en varias partes del mundo, podemos decir Singapur, Corea, por ejemplo, que al relajar un poco las medidas, no hay necesidad de estar lejos. Vean lo que ha ocurrido en Vitacura, en Las Condes, cómo al relajar un poco las medidas de cuarentena, estando todavía en un periodo de clima frío, ¿no es cierto?, y con circulación del virus, se ha producido un segundo brote. Claro. Entonces, eso ocurre como 2 olas de enfermedad. Eso, tal cual están las condiciones climáticas en Magallanes, si se relajan un poco, este es un virus que es un enemigo muy traicionero. Entonces, es muy importante que las duras lecciones que aprendieron durante estos momentos tan duros que vivieron, les sirva para no relajarse ahora y no darle una posibilidad. Un pequeño cambio en la propagación, cambiar de un 3 a un 6 o a un 8% de velocidad de incremento de día en día, cambia completamente la situación. Así que, por favor, no relajarse. Ustedes han hecho un muy buen trabajo, son un ejemplo para el país, pero no pueden permitirse un relajo, no es el momento de celebrar todavía. Se ha señalado también, doctor Ugarte, que el virus pudo haber partido en la región de Magallanes. Está el brote de los cruceros, como lo señaló el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Usted cree que en ese sentido Magallanes puede ir un poco adelantado en eso, pero que también, viendo la lección que nos dejan algunas comunas de Santiago, sería muy conveniente también acá respetar una autocuarentena? Es una medida muy
muy valiosa también la de que las personas mayores de 75 años sigan en un confinamiento absoluto, y especialmente acá en Magallanes, donde tenemos un porcentaje muy alto de adultos mayores, pero también al paciente crónico. Acá en Magallanes las enfermedades más frecuentes son la hipertensión, son la obesidad y son la diabetes. ¿Qué nos puede señalar al respecto, doctor? Bueno, efectivamente las personas que sufren de hipertensión tienen una mayor expresión de unos receptores de la enzima convertidora de la angiotensina. Disculpe el nombre un poco técnico, pero ese receptor es el que usa el virus a través de esas espinas que tiene en su superficie la proteína S de Spike. Esas espículas que tiene se conectan a esos receptores que están más aumentados en las personas hipertensas y pueden entrar más fácil a las células y reproducirse allí. Entonces, todas las personas hipertensas, que en Magallanes es bastante frecuente, sobre todo después de los 40 años de edad, y sobre los 60 es aún mayor en Magallanes, deben cuidarse especialmente. Las personas con diabetes tienen menos defensa frente a este virus, y el virus entra y se disemina de una manera más fácil. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado. La verdad es que no es raro que la enfermedad haya partido en Magallanes y se haya ido propagando a lo largo del país. Nuestro país es un país angosto y largo, y la enfermedad se propaga de sur a norte de la misma manera que el cambio en las estaciones va haciendo que las temperaturas se vuelvan más frías de sur a norte. Nosotros documentamos esto en un artículo que publicamos el año 2009 en el Journal of Critical Care Medicine con respecto a la pandemia de influenza A H1N1, que mostramos cómo había sido la propagación de sur a norte en ese periodo, y lo mismo vemos que se está repitiendo hoy en día en Chile, con algunas diferencias. Algunas regiones que han tenido menos propagación, depende también de la concentración urbana, la ruralidad, la densidad poblacional, etcétera. Pero sin duda Magallanes marcó un inicio de esta pandemia, y todavía queda mucho invierno por delante y conviene estar a resguardo, y sobre todo pensando los hombres. Todos los hombres tenemos más riesgo de morir por este virus que las mujeres, que también se enferman, pero tienen menos riesgo de morir. Los hipertensos, los diabéticos, y desde luego la obesidad es un factor que agrava la inflamación producto del coronavirus. En Magallanes es relativamente fácil cometer el pecado de estar un poco con sobrepeso, considerando los buenos corderos, los ricos mariscos y productos del mar que tienen en Punta Arenas. Doctor, en ese caso sería recomendable incluso para, retomando una actividad laboral, entre comillas, que las personas que usted menciona, las personas hipertensas, las personas diabéticas, si pudieran seguir en una especie de teletrabajo acá en Magallanes, lo continuaran de esa forma, porque al principio se había autorizado a las personas de servicio público, pero hace pocos días la autoridad sanitaria también recomienda un poco que estas personas sigan en una especie de teletrabajo, si es que llegan a algún acuerdo también obviamente con sus empleadores. Sí, desde luego, yo creo que el mayor avance tecnológico que va a tener nuestro país probablemente va a ser producto de una pandemia. La posibilidad de que mucha gente esté realizando teletrabajo nos está dando una experiencia que ha sido un avance importante. Si se puede mantener el teletrabajo, por lo menos en las personas que son hipertensas, diabéticas, que tienen obesidad, que tienen una edad mayor, sería muy recomendable hacerlo, pues todavía queda mucho invierno por delante y la circulación del virus todavía está a nivel comunitario. Por lo tanto,
todas las precauciones que podamos tomar parecen razonables. Esto no significa no tomar la actividad, sino que realizamos la actividad, todos aquellos trabajos que desgraciadamente tienen que ser presenciales. Por ejemplo, los médicos, claro. Muchas veces muchos médicos tenemos que estar presentes, pero hay una gran cantidad de trabajo administrativo, hay trabajos de clase, en fin, que se podrían hacer a distancia, y todo lo que se puede hacer así disminuye el riesgo de que haya una segunda ola en Magallanes. Doctor, volviendo a lo que señalaba hace muy poco usted respecto de la H1N1 del año 2009, le comento que en la tercera semana de mayo, hasta más o menos mediados del mes de junio de ese año 2009, se dieron los mayores picos de la influenza porcina, llamémosla de esa forma, también acá en nuestra región, la más austral del país. ¿Qué podría pasar en Magallanes de haber un incremento en la influenza en los próximos días, incluso antes de ingresar al invierno, sumado al coronavirus, doctor? La verdad es que la mayor dificultad que eso plantearía es por el recurso sanitario. Las camas de cuidados intensivos siempre son limitadas y cada invierno tenemos niveles de ocupación que son bastante altos. En la región de Magallanes existen camas hospitalarias y camas también institucionales y camas privadas, pero con una limitación en su cantidad que hace que tengan niveles de ocupación bastante altos. Por lo tanto, si se sumara la incidencia de influenza con una cantidad de pacientes que se agravan en su condición basal, por ejemplo, los pacientes con enfermedad pulmonar crónica o personas que desarrollan una influenza grave, y a eso se sumara nuevos casos de coronavirus, podrían hacer colapsar las camas de intensivo. Esa situación, la verdad que ustedes lo vivieron en carne propia y estuvo a punto de ocurrir, estuvo realmente a punto, y el trabajo de los colegas y de las enfermeras, los kinesiólogos de Magallanes, fue un trabajo portentoso, hicieron un enorme esfuerzo, dieron lo mejor de sí atendiendo a los pacientes en incansables jornadas, y si esto volviera a ocurrir, pero además con influenza, podría ser la gota que derrama el vaso. Entonces debemos ser cautos, pero tenemos la esperanza que las mismas medidas de cuarentena voluntaria, de cuidado, de mascarilla, de lavado de manos que estamos haciendo por el coronavirus también nos puedan proteger para la influenza y otros virus respiratorios propios del invierno. Doctor, respecto del retorno a clases de los escolares, lo vemos muy difícil en el primer semestre. Quizás con las medidas sanitarias, por ejemplo, acá en la región de Magallanes, es muy poco probable tener 20 alumnos solamente en una aula de clases, porque no está la infraestructura, porque los colegios no tienen la capacidad para llegar a ello. ¿Qué piensa usted de este año escolar 2020 a nivel país incluso? Sí, yo soy muy respetuoso de lo que dispongan las autoridades, pero si me preguntan mi opinión como médico, yo tengo un sesgo más preocupado de defender la salud y la vida de los pacientes que de otros aspectos. Desde mi punto de vista, el semestre académico presencial, las clases presenciales están perdidas. Yo creo que el primer semestre no hay ninguna posibilidad de hacerlo de manera presencial, y si nosotros porfiamos y queremos volver a clases presenciales, la realidad se va a imponer con su mayor dureza y van a haber aumento de casos y vamos a tener que volver atrás. Yo creo que es mejor implementar bien el sistema de enseñanza a distancia, que ya se va adquiriendo cierta práctica, y la tecnología también a veces juega en contra. Gracias. Pero esperemos que sigamos conversando de todos los temas que estamos hablando, especialmente a esta hora con la gente de acá de la región de Magallanes. Gracias. Qué bueno que pudimos retomar el contacto con éxito.
Doctor, bueno, estábamos hablando respecto de varios temas, pero uno de los que nos preocupa mucho hoy día acá en la región de Magallanes es cómo nos puede volver a afectar la situación crítica que hoy día se está desarrollando en Santiago. Se lo pregunto porque acá los aeroevacuados eran aeroevacuados a Santiago. Acá se trasladaban algunos ventiladores mecánicos desde Santiago a Magallanes. ¿Qué va a pasar ahora con la crisis que está afrontando la región metropolitana? Bueno, en realidad en estos momentos es Santiago quien está enfrentando una situación similar a la que ustedes vivieron hace algunas semanas atrás. Y es Santiago quien necesita evacuar pacientes hacia Rancagua y hacia otras ciudades y ventiladores de otras ciudades que se están moviendo hacia la ciudad capital. Por lo tanto, si enfrentara a Magallanes un segundo episodio, no habría capacidad de apoyarlo y transportar recursos hacia Magallanes. Es el momento de ser prudentes. Doctor, el confinamiento que ahora se obliga a los adultos mayores de 75 años, el confinamiento, la cuarentena obligatoria que tienen que ser, ¿no les puede afectar también la salud mental? Se lo pregunto porque acá en Magallanes tenemos una población adulto mayor bastante alta. ¿Les puede afectar en la salud mental a ellos también o no? Sin duda es una posibilidad. Además hay que considerar las largas horas de oscuridad que enfrenta Magallanes, lo que favorece los fenómenos depresivos. Si asociamos oscuridad más confinamiento, todo esto puede favorecer cierto grado de depresión. Si a esto le agregamos la inquietud y angustia que genera una situación nueva como es una epidemia y no saber qué va a pasar a futuro, porque esta es una experiencia nueva para cualquier adulto mayor, están las condiciones perfectas para que puedan aparecer depresión o ansiedad u otros síntomas. La compañía de la familia, ya sea por llamadas telefónicas, por cualquier forma de acompañar, es vital en momentos como este. Doctor, nosotros los días 10 y 11 de abril tuvimos un pic de 40 a 45 casos diarios de contagiados que se registraban en la región de Magallanes. Hoy día el promedio no supera los 14, estamos entre 12 a 14. La semana pasada teníamos un promedio de 20 contagiados. ¿Eso significa que Magallanes llegó a un pic en esas fechas de abril, cuando precisamente tuvimos la crisis de infraestructura crítica? O sea, sin duda Magallanes llegó a un pic, pero no agotó la posibilidad de susceptibles que haya en la región. Lo que ocurre es que para que se desarrolle inmunidad completa de rebaño, se requiere que por lo menos un 60-70% de la población haya desarrollado inmunidad. Entonces, esto no ha ocurrido todavía. Si ustedes se fijan en las declaraciones del presidente de la Organización Mundial de la Salud en el día de hoy, ha dicho de que este virus que ha generado una pandemia se va a quedar y se va a quedar como un virus endémico. Nosotros estudiamos lo que pasó con el virus de influenza A, H1N1, y vimos que 8 años después del 2009 seguían apareciendo casos de influenza A, H1N1 cada invierno nuevamente. Entonces, este virus puede generar una segunda ola en Magallanes si se relajan las medidas de contención antes de tiempo. Doctor, nosotros estamos cumpliendo una semana sin cuarentena. ¿Podría volver a ocurrir que en una semana más, cuando ya cumplamos los 15 días sin cuarentena, volviéramos a retomar un promedio superior al que tenemos hoy día de contagiados? Bueno, es una de las posibilidades, ya hay que estar muy atentos vigilando lo que ocurre con los casos. La verdad es que todavía hay gente susceptible
y dependemos de qué tanto de adhesión tengan medidas como el lavado de manos, la distancia social, el uso de mascarilla, el no tocarse la zona de los ojos, la nariz y la boca, que puede hacer que el virus entre al organismo, y teniendo esos cuidados hay que ver si el hecho de haber vivido la epidemia con toda la intensidad que los vivió Magallanes ha hecho un cambio en la conducta de los magallánicos que haga que el virus les sea más difícil volver a atacar. ¿Y en eso sería perfectamente factible volver a una cuarentena quizás? Sin duda, una de las posibilidades, si es que vuelven a aumentar la tasa de incidencia en la región por millón de habitantes, uno debería plantearse, si es que esto es muy importante, una nueva cuarentena. Así que hay que tenerlo en cuenta. Doctor, me están informando que en estos momentos tenemos la más alta sintonía de la televisión abierta de la región de Magallanes en nuestro canal 4 y en el canal 4.1 Televisión Digital. Le dejo los micrófonos finalmente, doctor, para que se despida toda la comunidad magallánica, para que se despida toda la gente que nos está viendo a través también de nuestras redes sociales y del www.elpingüino.com, y le aprovecho de agradecer la gentileza que tuvo para estar esta noche junto a nosotros. No, nada que agradecer. La verdad es que para mí es un honor compartir con ustedes, con el Pingüino TV, y compartir con la gente de Magallanes, y hacerles un llamado que por favor no se descuiden. Ustedes nos han dado un ejemplo de cómo enfrentar un momento muy duro y muy difícil. Esperamos que en Santiago estemos a la altura de lo que ustedes hicieron y responder tan bien como ustedes lo han hecho, pero por favor, no se relajen, no se descuiden, no queremos que ustedes se enfermen. Yo tengo un gran y especial cariño por Magallanes. Cada vez que he estado en la zona me he sentido muy bien acogido y no me gustaría ver gente enferma o gente que se quedara sin atención si tuvieran una segunda ola en el momento en que Santiago no puede ir en apoyo con ventiladores o con médicos. Es el momento de la responsabilidad y no el momento de sacar cuentas alegres. Disculpen que lo diga de esta manera y muchas gracias por la oportunidad de conversar con la familia y los hogares de Magallanes. Muchas gracias a usted, doctor Sebastián Ugarte. Un abrazo muy apretado, virtual. Ojalá lo podamos tener también acá algún día en nuestros estudios de Pingüino Televisión. Agradecido de haber tenido este contacto con usted. Y agradecido a ustedes que siempre nos dan la primera sintonía acá en Pingüino Multimedia, en Barómetro, para estar conversando con los protagonistas de la información. Hoy día en el primer bloque tuvimos al subdirector médico del Hospital Clínico de Magallanes, el doctor Claudio Barría. En el segundo bloque acaba de estar con nosotros a esta hora de la noche el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la Clínica Indisa, y rostro televisivo también de todo lo que ha sido el coronavirus en estos más de 60 días en nuestro país. Agradecido como siempre de su fiel sintonía. Quédense porque de esta tenemos que salir todos juntos. Y como dijo el doctor Ugarte, se acabó el tandeo. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont. La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión.
Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.